El fin de semana del 30 de abril, en pleno festejo del Día de las Infancias, o como todavía sin perspectiva de género se le llama en México como Día del Niño, vemos un sinfín de eventos en los que el gobierno y representantes populares, en su mayoría, si no es que casi todos y todas, utilizan estos eventos que son de comida, de juegos mecánicos, de brincolinas y de actividades musicales infantiles para lavar su imagen, para raramente humanizar las prácticas políticas. Y es que, hay que decirlo, se gasta recurso público para estos eventos en los que nuestros políticos, políticas, funcionarios y funcionarias se ponen la cara más amable y se retratan con estos menores de edad. Además de que el mismo sector gubernamental inunda sus redes sociales con sus fotografías de infancia y las actividades que hacen con sus hijos e hijas. Pero no me malentienda, No digo que estos eventos donde por única ocasión se lleva alguna actividad o juguete a un menor de edad, en su mayoría de colonias populares, que se cancelen. No, la verdad no se deben de cancelar. El problema es que no hay una política integral en favor de las niñas, niños y adolescentes. Solamente hay programas y una narrativa de amor fraternal, como si con puro amor esto se pueda sacar adelante, o si como con abrazos, apapachos y emojis, esto también, la crisis que se vive en políticas públicas en favor de la infancia, pues terminen por ser un componente distinto. Por sexenios y trienios hemos visto el desmantelamiento y precarización institucional de las estrategias de atención integral a las infancias, aunque condicionadas también con una muy limitada cobertura y ahora con la famosa austeridad republicana. Pero centrémonos en los datos duros para darnos una idea del escenario que vivimos, principalmente en los casos de violencia. Según la OCDE, México es el primer país del mundo en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Además, 1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años afirman estar expuestos a un abuso sexual en su entorno. Así lo dice la Consulta Infantil y Juvenil 2021. El abuso sexual infantil, la pederastía y la pornografía con niños y niñas se incrementó durante la pandemia porque los agresores sexuales de menores de edad cambiaron los parques por las redes sociales. Una decena de delitos de abuso sexual infantil, incluida la pederastía y la pornografía, se judicializan cada mes en promedio en Baja California. Pero, ¿cómo identificar el abuso sexual en niñas y niños? ¿Por qué las niñas y los niños no se sienten seguros en sus entornos? ¿La democracia desde la infancia es una utopía? ¿México continúa siendo el principal exportador de pornografía infantil en el mundo? ¿Y por qué Tijuana y Mexicali son de los lugares más inseguros para las infancias? Esas preguntas, esa reflexión, esos cuestionamientos los estaremos respondiendo acá, en este episodio de Quimeras. Buscando en realidades, encontramos quimeras, verdades de ensueño, míticas crónicas perdidas y también una voz. Hoy hablaremos y analizaremos el tema de la violencia en las infancias con Vivaldina Huber, especialista y directora fundadora de ALAS, Arte, Laboratorio y Activismo Sociocultural, Soñando Mariposas. Y me da mucho gusto compartir de nuevo micrófonos contigo, Vivaldina, porque sé que estás en tu estudio trabajando todos los días en favor de las infancias. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de esta llamada y gracias a ti, Jorge, por siempre dar coro a las problemáticas en la lucha de la niñez mexicana. Oye, Vivaldina, pues vemos un escenario en donde nuestras autoridades, nuestros representantes populares e incluso una que otra organización ahí termina por hacer solamente festejos del Día del Niño, de la Niña, en parques con sonrisas, muy divertidos, pero ¿y la política integral para cuándo? Tú como especialista, que trabajas todos los días en esto, ¿cómo ves esto, el trabajo más allá del 30 de abril? Lo veo espeluznante. En efecto, lo que se están haciendo son puros programas de estadísticas. Entonces, mientras más niños asistan por la pelota, mientras más niños asistan por la hamburguesa, mucho más impacto a la niñez. Pero la problemática que tenemos es harto seria, sobre todo si abordamos los temas de trata de menores de edad, de pornografía o abusos sexuales virtuales, también es harto problemático, o la distribución y creación de pornografía. ¿O qué diremos del abuso sexual infantil?
todos delitos que nos tienen a la cabeza como país. Reformas que no se han hecho, reformas que no se han pensado o que solo se quedan en el papel. Es muy difícil pensar en prevención. Ahora que mencionas, sí, nosotros diario estamos trabajando casi 12 horas continuas para poder entender cómo generar puentes de reconstrucción del tejido social a partir de los 3 niveles de prevención: información, detección y seguimiento. Y a partir de los festivales que nosotros creamos, tan solo un festival de 5 días continuos, porque hicimos detección de más de 20 casos que han quedado en la impunidad total, en la corrupción total, y que seguimos con estadísticas tan aterradoras como el 90% de impunidad en los delitos que te menciono. La niñez está luchando de una forma invisible y además la estamos callando. Nivalina, para darle un contexto más a la gente que está escuchando este podcast, ¿cómo nos encontramos en estos delitos? Porque todavía continuamos siendo el exportador número 1 de pornografía infantil. ¿Y cómo estamos en pederastía? El delito aumentó más del 73% después de la pandemia. El delito de trata de menores de edad aumentó un 99%. La impunidad en el abuso sexual infantil aumentó al 99%. Los delitos de las violencias sexuales en la niñez mexicana están harto preocupantes porque sus agresores están insertos dentro de los círculos de confianza de los menores. Las autoridades que deberían de brindar salvaguardia y protección son los primeros cómplices en este tipo de delitos, o cómplices y testigos activos o por omisión. No están capacitados nuestras fiscalías a nivel nacional para hacer detección pronta y oportuna sobre una víctima real de trata de personas, ni la detección de una víctima real de abusos sexuales infantiles. Y ahora, con la nueva propuesta de desaparecer CIPINA, estamos harto preocupantes con la situación. Se entrevistó al doctor Mario Cordero, que es el presidente de la Oficina de Crimen Organizado de Drogas de las Naciones Unidas en México, y lo que nos dice es que el delito de trata aumentó un 90% en los tratantes moviendo a menores de 10 años a lo largo de nuestro país. Jorge, es necesario que la sociedad dejemos de delegar la responsabilidad de la protección de la niñez, que seamos prontos para detectar a los pederastas insertos en nuestro hogar, que cada violencia que los niños viven es visible. Nos decía dentro de esa consulta que se ha hecho por parte del INE que 1 de cada 4 niños no se sienten seguros en sus entornos. Y vemos las cifras y nos dicen otra cosa. Hay todavía esta parte gubernamental de, aunque hay un reconocimiento a la Constitución de que son sujetos obligados de derecho, seguimos viendo a la niñez, a las infancias, como un objeto o como una parte que no puede hablar o que no debe de hablar y que no debe de decir nada, Vivaldina. Y que además no importa porque no generan votos. Exacto. Entonces estamos viendo a la niñez como moneda de cambio. Si nos funcionan para eventos masivos populares, las utilizamos para que entonces asistan las familias y comprar el voto. Si nos funcionan para entonces hacer reformas y bajar presupuestos federales o internacionales, las utilizamos también. Lo que estamos generando es una prostitución constante de la niñez mexicana, de los adolescentes. Estamos en un país tan herido, quebrando aún más las raíces de este México. Todo lo que se está generando, reformas desde el DIF, que también si hablamos desde el DIF, hay una corrupción terrible, en donde no se están abriendo tampoco los espacios para una protección pronta para la niñez. Las instituciones que deberían dar salvaguarda hacia la niñez mexicana están haciendo caso omiso porque se concentran en tratados de altos niveles de corrupción, por ahora los votos. Entonces es urgente que todos nos empecemos a entretejer como sociedad, exigir al Estado que las instituciones civiles que están trabajando y que reciban fondos también federales y estatales estén dando resultados. Resultados no solo estadísticos. ¿Cuántos niños asistieron al evento del festival del centro, en tal concierto? ¿Cuántos niños asistieron a... Caray. Las estadísticas nos están diciendo que de la misma forma se ven a las víctimas como números.
como números tan terribles como en el caso de trata de 2 casos denunciados hay 100 en omisión. En el abuso sexual infantil de un caso que llega ante el juez hay 999 en total corrupción e impunidad. También tenemos que cambiar nuestro lenguaje y dejar de decir, es que agredieron a 4 niñas. No, es que hay 4 agresores sexuales libres. Exacto. Es que hay 3 víctimas de trata. No, es que hay 3 tratantes confabulados y coaludidos con el Estado. Que si también empezamos a dimensionar la verdadera problemática y a nombrar a los culpables con nombre y apellido, podemos empezar a generar reformas desde nuestros núcleos familiares. Dejar de señalar la responsabilidad del menor porque no habló o no supo cómo defenderse y empezar a señalar al adulto que también tiene la responsabilidad de proteger al niño y ponerlo en salvaguarda y poner límites. Que actualmente también la sociedad está corrompiendo y estamos en una sociedad permisiva con conductas hipersexuales, con conductas que avalan y refuerzan la prostitución y con conductas que avalan y refuerzan el consumo de pornografía y pornografía infantil o abuso sexual infantil a menores de edad. En ese escenario, o en ese contexto, tú hacías una radiografía junto con otros grupos de especialistas sobre cómo se encuentra nuestro país en materia de estos delitos de violencias en contra de la niñez. Ponías a Tijuana y Mexicali como los lugares más inseguros para las infancias. Así es. Las fronteras de México, si dimensionamos que México es lugar de origen, de tránsito y nido de estos delitos sexuales, las fronteras en Tijuana están a rojo vivo. Es de donde están exportando a las víctimas de lo largo de todo el país. Pero también las fronteras en el sur del país están en números rojos. Mexicali tiene actualmente una estadística del 98% de impunidad, tan solo en el delito de abuso sexual infantil. Los ciudadanos son testigos de ello. Cierto. Los que transitan y ven a las víctimas, transitan y las saludan, las contratan. También la ciudadanía está fomentando este tipo de delitos, específicamente en Tijuana. Que hay varios testimonios también de cómo pueden llegar los extranjeros europeos y los propios taxistas les ofrecen a los menores de edad, dependiendo la zona en la que se hospeden. Y así también tenemos Puerto Vallarta, Acapulco. Estamos en una urgencia de que la ciudadanía deje de relegar y relegar al Estado y que nos sumemos entre todos para exigirle puntualmente que visibilice la problemática que estamos teniendo, que a la vuelta de unos 10 años nos va a reventar en la cara a todos. Vivaldina Jaubert, tú como especialista cerrando este tema y agradeciéndote que estés acá compartiendo tu análisis y reflexión en esta plática en el podcast. Las autoridades, tanto DIF en Baja California, pero principalmente en Mexicali, han sorprendido con una nueva campaña de no dar dinero a las infancias en las calles, algo que desde lo periodístico he cuestionado a partir de que criminalizan la pobreza y a las personas de comunidades indígenas, pero esto pues se ha quedado corto. No sé cómo tú lo veas o tú qué pienses de este tipo de campañas que se han regado en todo el estado como en todo el país, muy clasistas para algunos. Claro, es que también tenemos que recordar que una de las modalidades de trata es la mendicidad. La mendicidad ajena y cómo someten a los niños a esta red. Lo que sugiero es que siempre lleven agua, fruta, cualquier tipo de alimento, para que en efecto no estemos nutriendo la red de mendicidad, pero sí estemos apoyando a las víctimas, brindándoles los alimentos básicos, brindándole las necesidades básicas. Si uno lleva agua, pañales, ropa, alimentos, podremos estar beneficiando a las víctimas de una forma directa y no nutriendo al tratante. Es de ahí lo importante de empezar a desmenuzar las problemáticas y las violencias. Es de ahí lo importante que como ciudadanos también nos informemos en lo básico para poder entender cuáles son los patrones, tan solo por ejemplo del delito de trata. El delito de trata es harto preocupante porque es invisibilizado y normalizado. Pensamos que es la forma en la que la sociedad tiene que estar interactuando, tan solo por ejemplo con la trata de servicio doméstico. Hablamos siempre
tanto con empleados como niños, en propia persona. Es mi niño, es mi empleada, es mi colaborador, en lugar de darles la individualidad que merecen. Lo que he recomendado en mis capacitaciones es que siempre carguemos alimentos, siempre carguemos agua, siempre carguemos tarjetas de auxilio para brindarles a todas aquellas personas que pueden estar en una propiedad siendo víctimas del delito o en una orfandad importante. Vivaldina Jaubert, especialista, directora fundadora de ALAS, Arte, Laboratorio y Activismo Sociocultural, muchas gracias por estar acá con nosotros y sobre todo pues en este episodio de Quimeras llevar esta reflexión y que retumben los oídos que tenga que retumbar. Gracias a ti por siempre hacer coro a esas problemáticas. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Pale Ale. Usted ya lo escuchó. Especialistas coinciden que la prevención es la única herramienta para evitar estos delitos y por ello es importante concientizarlos porque los menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual pueden presentar secuelas en su desarrollo como fobias, ansiedad o conductas autodestructivas. En México la impunidad prevalece en los casos de abuso sexual infantil. De cada 1,000 se denuncian 100. De ellos solo 10% llega a presentarse ante un juez y únicamente 1% recibe sentencia condenatoria. Así lo han dicho expertos de la agrupación Reinserta y también de ALAC Soñando Mariposas. Los niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho, de acuerdo a los avances formales en la Constitución y también en un sistema nacional de protección integral a niños, niñas y adolescentes que está a punto de desaparecer por decreto, pero también son sujetos a derecho las niñas, niños y adolescentes por compromisos contraídos con la firma de diversas convenciones internacionales que obligan al Estado a ser garante pleno de derechos y a mostrarlo. De acuerdo a un análisis del Colegio de México, el impacto de la crisis económica de salud, de acceso a diversos derechos de atención y de cuidado para la primera infancia, vino a desenmascarar las profundas desigualdades estructurales propiciadas por un modelo de desarrollo neoliberal extractivo y basado en la precarización laboral de la mayor parte de la población, porque no tenemos políticas públicas sustentables acordes al desarrollo humano equitativo, al cuidado del medio ambiente, a la justicia social, a la seguridad, y así nos podemos ir enlistando en lo que carecemos y en donde las infancias continúan siendo un sector que históricamente ha sido invisibilizado en la agenda política, pública y social de nuestro país, aunque es el rango etario en el que más impacta la pobreza y las carencias sociales, como el acceso a la seguridad social, a la seguridad pública, y esto es un síntoma de la crisis que se vive. Por eso cuestionamos a las autoridades, por eso cuestionamos a nosotros mismos como medios de comunicación, como sociedad en general, de que hemos invisibilizado a la niñez. Ya dejémonos de mensajes huecos y discursos y narrativas retóricas de que la niñez, que las juventudes son el futuro de México. Están siendo el presente más golpeado. Ha sido el presente donde ha terminado por ser esta imagen de compra de votos, pero donde se ha utilizado precisamente la niñez para lo que se les antoja y menos para otorgarles seguridad. Este es el episodio de Quimeras sobre las infancias. Este es el análisis al que llevamos a usted. Gracias por estar con nosotros. Esta producción de Lindero Norte y Casa Créala, y que para nosotros es fundamental que cuestionemos lo que está sucediendo en nuestro país y en esa región fronteriza. Quimeras es un podcast que indaga en las realidades de esta frontera, con el politólogo y periodista Jorge Heras. Quimeras.